tiene que ver lo del Papa, ¿no? Porque a pesar de que, bueno, estamos hablando de otra religión, estamos hablando de la religión vinculada con la política. Los votos divinos, titulamos esta parte del programa. Las iglesias evangélicas se convirtieron en un nuevo protagonista de la contienda electoral. Los pastores juegan fuerte en la campaña y apuestan a quedarse con bancas y con cargos ejecutivos. Los fieles son un paquete enorme de votos por los que se pelean todos, ¿eh? Tanto Cambiemos como el PJ. Mirá la primera de las notas, evangélicos. Bajo la nube de tu gloria, Señor, quiero estar y adorar. Yo creo que la iglesia evangélica crece porque tiene un gran mensaje de esperanza, no de ilusión, sino de esperanza. Lo nuestro no es una religión, no es algo frío, algo de lejos, es algo de contacto. Somos una familia, entonces yo estoy cuando nacen, cuando se casan, cuando se mueren. El oído a mí me dijo que lo glorificara, que no juzgara, que no crucificara. Su luz es tanta que no lo miro a la cara, su justicia es tanta que las cobra cara. Estamos con la gente, estamos en la calle, estamos en todas partes. Acá en La Matanza no podés doblar una esquina sin ver una iglesia evangélica. Jorge, ¿qué son las iglesias pentecostales? Es un universo muy variado de cultos cuentapropistas, donde cualquiera puede ser pastor. Y entonces, bueno, tenés neopentecostalismo a la medida de los jóvenes o a los delincuentes, o a la medida de los inmigrantes, o de las mujeres sin marido. Es decir, hay neopentecostalismos para todos. Señor, tú estás aquí en este lugar y nos hemos reunido, Señor, para glorificar tu nombre. ¿Por qué crecen las iglesias pentecostales en Argentina? Yo creo que tiene que ver con una teología que podríamos llamar como teología de la prosperidad, que dice que, bueno, que si uno reforma su vida en función a esos principios evangélicos, le va a ir bien. Y algo que tiene que ver con el tiempo que lleva preparar un pastor pentecostal y el tiempo que lleva preparar un sacerdote católico o un pastor de una iglesia tradicional, digo. Hay un programa cultural mínimo, un programa moral mínimo que todos ellos comparten, ¿no? Bueno, su oposición al aborto, por ejemplo, su oposición al divorcio, qué sé yo, a la homosexualidad, ¿no? Ahí hay un programa mínimo. La provincia de Buenos Aires define la elección nacional y tiene un nuevo actor en la disputa por los votos, las iglesias evangélicas. Se estima que en la Argentina reúnen a unos 9 millones de fieles. Hoy, tanto Cambiemos como el PJ pelean por ganar ese voto divino. Un acercamiento del Estado y de la sociedad civil en general al reconocimiento del trabajo evangélico en el territorio, sobre todo en términos de acción social. La presencia territorial es la clave del crecimiento de estas iglesias, sobre todo en los barrios humildes del Gran Buenos Aires. Son algo así como santuarios, lugares de refugio, donde uno recibe auxilio, ¿no? Recibe apoyo escolar para aprobar las materias, aprende cocina, aprende nuevas tecnologías, aprende a cantar, aprende estética, y todo eso determina un activismo y una contención emocionalmente muy fuerte, que ellos asocian con las revelaciones del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén. Dios es bueno y está con nosotros siempre, ¿verdad? Es lo que agradecemos. Me sentía solo, me sentía vacío, me sentía que algo me faltaba y bueno, por eso me acerqué a Dios. Llegué con muchos problemas muy grandes en mi familia y bueno, y le empecé a creer a Dios, porque yo vivía para mí y no me daba cuenta. Pero le empecé a creer a Dios y Dios me cambió la vida. Estaban las drogas, tenía una vida muy complicada y vine a buscar de Dios porque quería cambiar mi vida y cambiar la vida de mi familia también. Y bueno, empecé yendo yo y después atrás mío llegó mis hijos y mi esposa. Los vínculos del neopentecostalismo,
¿no? o de las iglesias evangélicas en general, con la política en la Argentina son de vieja data. Así que yo voy a permitir que Mauricio Macri venga aquí con su compañero Horacio Rodríguez Larreta. Les pido que recen por todos nosotros, que recen por aquellos que salgan elegidos para que la Argentina salga adelante. ¡Aleluya! ¡Fuerte el aplauso a Jesús! Estamos en la iglesia Centro Familiar Cristiano. Esta es una de las iglesias más importantes, más populosas de La Matanza y de la provincia de Buenos Aires, donde hay unas 5.000 iglesias evangélicas. Hola. ¿Cómo le va? Maru Dufar. Bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenida. Algo que aprendí de la iglesia evangélica, que son, cada uno puede crear su iglesia. No, somos diferentes expresiones, pero de la misma raíz de Jesucristo. Yo lo veo así, la iglesia de Cristo. Yo soy un mosaico del gran piso, nada más. ¿Cuál es el rol que tiene hoy la iglesia evangélica acá, donde está usted, en Isidro Casanova? Nuestro rol principal es predicar el evangelio. También como acción secundaria hay un rol social muy importante. Por ejemplo, en La Matanza creo que somos 2,5 millones de personas o más, y el 10% aproximadamente, con números seguros, es cristiano evangélico participante, y hay otro tanto afuera que son simpatizantes. El año pasado, de hecho, el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires los convocó para distribuir o para también llegar a los barrios con la ayuda social del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, estamos haciéndolo con mucha alegría, participando con el Gobierno de la provincia, y nos dan alimentos y lo distribuimos todos, no a las personas de la iglesia. Nos cuidamos, bueno, tenemos algún hito con mucha necesidad y le damos a alguna familia puntual. ¿Y por qué cree que el gobierno los convoca a ustedes para hacer este trabajo? Creo que somos confiables. En los últimos años, el Estado empieza a requerir de los actores evangélicos para trabajar en territorio. Eso que pasaba con la Iglesia Católica históricamente, empieza a establecerse también ese mismo vínculo con las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas distribuyen 50.000 kilos de alimentos en el conurbano bonaerense, más otros 6.000 en Mar del Plata y 7.700 kilos de alimentos secos para la copa de leche por día. Lo que le da el crecimiento a esta exponencial iglesia evangélica es esa cercanía del pastor hacia la gente. Un poco estar cerca de la gente es lo que nos hace diferentes en esta tarea. Por ejemplo, el operativo Alimento, que es el viernes a partir de las 20 horas, donde proveemos comida rica en nutrientes, en proteínas, y estamos con la gente, ropa. El trabajo social que hace la Fundación Más Vida de la Iglesia Ríos de Vida en Quilmes se repite en las iglesias de toda la provincia. Además de distribuir parte de la ayuda social de los estados provincial y municipales, suman recursos propios y donaciones. El aporte social del trabajo y el compromiso que ellos tienen hizo este crecimiento. Yo creo que también refleja un poco lo que está pasando a nivel Latinoamérica, ¿no? Y yo lo vinculo siempre con la crisis de valores del hombre, la mujer, digo, en general, que vivimos en nuestras sociedades. Ellos realmente hacen ese trabajo y uno está tranquilo, porque sabe que ahí no va a haber ningún tipo de mano oscura, ¿no? Yo tengo una admiración realmente muy profunda por ellos. Conozco a muchos de antes de estar en la política, soy amigo de ellos y la verdad que tienen los valores que me representan. ¿Cree que la iglesia evangélica debiera ocupar más cargos políticos? Yo creo que sí, que la iglesia está comenzando a militar, a trabajar. Hay mucha gente que está comenzando a incursionar en la política. Entonces lo que nosotros quizás tenemos que definir nosotros internamente es si un pastor puede seguir siendo pastor y dedicarse a este tema de la política. Señor, bendecimos a María Eugenia, a todos los que la secundan. Bendecimos, Señor, a cada gabinete, a cada intendente. ¿Van a trabajar o van a colaborar en estas elecciones con el espacio de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires? Las señales que María Eugenia ha mandado, digamos, de acercamiento a la gente, de
de ayudar a la gente, por lo menos en el círculo nuestro, ha sido algo valeroso. En el caso puntual de Martiniano, él ha sido un hombre que ha facilitado las cosas a iglesias hermanas, a iglesias vecinas, de una manera muy solidaria, sin exigir un voto a cambio. ¿Cuál es el porcentaje o la incidencia del voto evangélico en el partido de Quilmes? Calculemos que si son 90.000 los fieles, posiblemente la mitad, un poco más de ellos pueden ser votantes, o sea, 55.000 votantes vinculados a la iglesia evangélica. Si lo querés ver en términos puramente electorales, hay que pensar cuánta influencia generan esos votos también cercanos, ¿no? Familias, amigos y demás. El 4 de agosto del año pasado, en pleno debate por la ley de legalización del aborto, los evangélicos salieron a la calle aliados con otras iglesias y la dirigencia política tomó nota. Ahí recién se dieron cuenta muchas personas del país que la iglesia está viva y seguirá viva hasta que Cristo venga a buscarnos. Este antes y después que mostró el poder de convocatoria de la iglesia, el poder de movilización de la iglesia, ¿cree que se va a ver reflejado de alguna manera en las elecciones de este año? Un poco sí, pero va a ir en aumento. En 2015 María Eugenia Vidal, como candidata a gobernadora, visitó esta iglesia. Sí, me gustó mucho, linda, la pasamos muy bien. Cuando ella comenzó con su tarea, nos convocó a pastores y oramos por ella y deseamos que le vaya bien. ¿Crees que los pastores o que miembros de las iglesias evangélicas tienen que tener participación concreta en política, ocupar más bancas en el Congreso, por ejemplo? Para mí sería fundamental. Mínimamente las estadísticas con las cuales yo creo que no son del todo ciertas, que hablan del 10%, deberíamos tener 25 diputados. El pastor sabe de qué habla porque tiene experiencia en política. En 2015, Eduardo Sens fue candidato a concejal en La Matanza, en la lista de Vidal. Y en 2011, precandidato a intendente, en una lista corta que encabezaba Cristina Kirchner. ¿Hoy volverías a participar con Cristina, en la lista de Cristina como candidato? Qué preguntita, ¿verdad? Hoy mi parecer es otro, más que nada por otra cuestión de valores muy importante, que es el tema de estar a favor de las dos vidas. En Argentina hay 10.000 iglesias o más y forman el 12% de la población. Y vos decís, bueno, 5 millones de personas no son como yo los imagino. O sea, y vos ves el trabajo social que hacen o en las cárceles o recuperando adictos o trabajando en diferentes áreas de la sociedad como un todo. Bueno, nada. Nosotros hace 35 años que estamos en la cárcel de Olmos. Ya pasaron 35.000 internos por nuestro ministerio. Ayudamos a la familia con comestible, viáticos, todo lo que necesitan. ¿Cuánta de esa población carcelaria es parte de la iglesia evangélica? Bueno, en toda la provincia más del 52%. Más de la mitad de la población es cristiana evangélica y practicante. Los pabellones evangélicos empezaron en este penal, el penal de Olmos. Vamos a ir a conocer uno de ellos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá estamos en el tercer piso del pabellón 8. En el tercer piso y vamos a ingresar al pabellón 8. Ah, ok. Y este es uno de los pabellones evangélicos de acá del penal. Exactamente. Ok. ¿Por qué estás condenado? Por un homicidio. Por un homicidio tengo una causa también, que me la unificaron por un robo de 2006. ¿Eras parte de la iglesia evangélica antes de estar detenido? Nunca fui a la iglesia. ¿Y cómo? Conocí a Dios acá adentro. ¿Y cómo fue? Y a través de problemas, de por ahí diferentes etapas de nuestra vida muy difíciles que me hicieron recurrir a Dios. ¿Y qué es la iglesia para vos? Y yo lo tomé para mí como una forma de vida, un cambio. ¿Te permitió arrepentirte de lo que habías hecho? Sí. Cuando dicen amén, a su nombre. Oramos en agradecimiento al Señor en esta tarde. Cierren los ojos. ¿Qué hiciste? Un homicidio. En realidad estuve con una condena, vine con una condena de 35 años de prisión. Y Cámara de Casación me bajó 22 años la condena. Y quedé con 13. ¿Y qué es la iglesia evangélica para vos?
Y la iglesia es un modo de vida que uno tiene para poder cambiar. Yo estoy agradecido con Dios por todo lo que hizo en mi vida. Y nosotros oramos para que pueda haber un cambio en la Argentina. Sí, me gustaría que haya un presidente que sea cristiano, evangélico, que mire las cosas y piense de otra manera. ¿Qué le haría a la Argentina un presidente evangélico? Porque es importante. Y cambiaría en un montón de cosas. Porque hoy un cristiano piensa en el prójimo, piensa en los demás. No piensa en llenarse el bolsillo, en uno mismo. Justicialista cristiano. Y bueno, el Frente Justicialista Cristiano se compone de un montón de directores de culto y hermanos y pastores de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en una iglesia en La Ferrera, el corazón de La Ferrera, La Matanza. Veo que dice Frente Justicialista Cristiano. ¿Qué es el Frente Justicialista Cristiano? Qué loco, ¿no? Ver una iglesia que diga Frente Justicialista Cristiano. Bueno, es un frente que formamos para realmente trabajar fuertemente dentro de la política. Es un frente no de partidos, sino de corazones de hombres y mujeres que tenemos una mirada y trabajamos fuertemente en los buenos principios y buenos valores y venimos trabajando en proyectos políticos ya hace tiempo. Venimos trabajando ya dentro de la función pública. Hay directores de culto, bueno, como mi caso de Hurlingham, hay subsecretarios de culto, aquí el dueño de la casa, La Matanza. El año pasado es que la intendenta Verónica Magario, viendo que también en todos los otros distritos, o sea, en estos últimos años se han formado direcciones de culto, ella me convoca para hacer este trabajo. ¿Cómo es esa relación entre la iglesia evangelista y la política hoy? Bueno, yo creo firmemente que es una deuda de la iglesia evangélica con el país. Es una deuda donde yo hace varios años vengo predicando que el evangelio no es para un sector de la sociedad, el evangelio es para toda la sociedad. Y yo creo que como iglesia nos olvidamos de un sector importante, que es el sector de la política y del poder. ¿Por qué eligieron el peronismo como espacio para actuar en política? Nos sentimos que es el espacio donde hay más coincidencia, creemos que hay mucha coincidencia en el trabajo social. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? El Frente Justicialista Cristiano, que viene con poder, con autoridad de parte del Señor. La doctrina del peronismo es muy, dice el mismo Perón, que entre sus fundamentos es cristiana. Entonces encontramos como un ambiente donde los principios del peronismo son muy similares a los de la iglesia cristiana. ¿Cómo es la convivencia dentro de un espacio, por ejemplo, con gente, qué sé yo, por ejemplo, que pregona por la legalización del aborto o por, no sé, la cuestión de género? Para mí no son mis enemigos los pañuelos verdes, son personas que en eso pensamos diferente. El peronismo en el fondo es pro vida. Dios en nuestra vida va por delante nuestro. Y nosotros dentro del peronismo lo vamos a mejorar porque con Jesús es mucho más fácil. Mi nombre es Silvia León, muchos me conocen. Y en primer lugar soy una hija de Dios y en segundo lugar concejal de La Matanza. Hace poco más de un mes, León se convirtió en la primera mujer evangélica en ocupar una banca en el Congreso Deliberante del municipio más grande del país. Por mi Señor Jesucristo, por la paz, por la vida, por Perón y por Evita. Sí, juro. Formo parte también de ese grupo lindo que es el que decíamos ayer, que es el Frente Justicialista Cristiano. Un grupo de hermanos que vamos a las iglesias reforzando a todos los municipios, de la mano también de cada intendente nuestro. Y llegamos a las iglesias para decirles que se pongan de pie y empiecen a militar
junto a nosotros. ¿Tuviste alguna convocatoria del Instituto Patria o de Cristina como para armar esto que se llama el peronismo celeste? Sí, se llamó el peronismo celeste en el sentido que ellos tienen claro que nosotros hay cosas que no vamos a hacer reversibles nada, que siempre vamos a defender la vida, siempre vamos a defender la vida y vamos a cuidar los buenos principios y buenos valores. Nos aceptaron así, trabajamos nosotros cerca de intendentes, una camada de intendentes joven que creo que es el futuro de nuestro país y son los que están levantando verdaderamente la bandera del peronismo. Merlo fue uno de los primeros distritos del conurbano bonaerense donde los militantes evangélicos formaron el peronismo celeste, de la mano de distintas agrupaciones y del intendente local, Gustavo Menéndez. ¿Pensás que el voto evangélico puede definir hoy la elección en la provincia de Buenos Aires? Creo que el votante que tiene vocación evangélica tiene mucho más que ver con los principios del peronismo que con los principios del neoliberalismo que sostiene Macri, que sostiene la gobernadora. Creo que hay una empatía muchísimo mayor en forma natural. La afinidad se puede trasladar a lo electoral. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo camino todos. Creo que esta es una noche del Espíritu Santo. Creo que toda la región será afectada, no solamente Quilmes, sino todo el sur. Será noche de victoria para todos. ¿Cree que la palabra del pastor influye en el voto de las personas? Puede influir si nosotros queremos. Por supuesto, porque somos como los papás. Normalmente como somos así los pastores, que somos familia y abracero y queremos a la gente y todo, nos vienen a consultar. Entonces nosotros ahí damos nuestra opinión y yo les doy mi opinión. Va a haber un avance en cada decisión que estemos tomando delante de Dios. Las cosas no se resuelven con banderas, con gritos o bombos fuera del Congreso, gritando. Se resuelven en las bancas. Quizás ese sería el pensamiento. Obvio que queremos, si le preguntaba el tema legislativo, sí, vamos a ocuparlo del legislativo. Vamos a tener senadores, diputados, vamos a tener intendentes, vamos a tener gobernadores. ¿Puede haber un candidato a presidente evangélico en Argentina? ¿Por qué no? Lo que esperamos es que sea un candidato honesto, capaz, que tenga una carga realmente por la gente y no por construir su propia imagen, que pueda realmente considerar los valores de las personas en su integridad, que pueda mejorar la Argentina, ¿no? Creo, quiero y deseo que la gente pudiera tener alternativa de votar a alguien que va a defender nuestros valores y nuestros principios en Cambiemos, pero también sería un tonto pensar que solo ahí. Si políticamente y estratégicamente me gustaría también que dentro de la corriente opositora también haya candidatos y en definitiva, cuando se trata de nuestros principios y valores, ganemos siempre. O sea, la estrategia de las iglesias evangélicas debería ser meter un candidato en todas las listas. Las iglesias evangélicas en Brasil son un modelo, en eso. Gastón Cámara veía el tape y me acordaba de Bolsonaro. Bolsonaro llegó al poder con el apoyo de los evangélicos, ¿no? Exactamente. Ese apoyo del sector evangélico en Brasil fue lo que le permitió a Jair Bolsonaro convertirse en el presidente electo el año pasado. Hay dos gestos grandes que tuvo Bolsonaro para con la comunidad evangélica brasilera. El primero, hace poco, hace 3 días, participó de una marcha en San Pablo en la que le agradeció a todos los fieles evangélicos que estaban ahí en una marcha por Jesús, todos los votos que le habían dado, que le habían permitido hacer reformas en Brasil y que le van a seguir permitiendo hacer su trabajo. La otra fue 2 años antes de que él fuera electo presidente en un viaje a Israel. Ahí lo que hizo Bolsonaro, que es católico, se bautizó en el río Jordán. Tenemos un video del, mirá, a ver, veámoslo. Bautismo. Ahí es donde se convierte, ¿no? Claro, ahí se convierte. Él es católico por, digamos, de tradición, toda la vida, por familiar. tradición. Y en un viaje a Israel, el presidente del partido de que él formaba parte en ese momento, en 2016, Everaldo Díaz Pereira, lo bautiza, lo sumerge en las aguas ahí del río que estamos viendo acá, del río Jordán, en Israel. Y fue un gesto realmente muy fuerte para la comunidad evangélica en Brasil. Hay 2 datos también que te dan cuenta un poco de la importancia que tiene esta comunidad
en Brasil, por ejemplo, la población, son casi el 30%. Brasil bueno, tiene... si las cifras de las que hablábamos en el tape son más o menos aproximadas, la cantidad acá es, ¿cuántos millones? No, claro, es entre ¿Brasil? acá, es entre el 10 y el 14%. Pasa que no hay cifras oficiales. Pero ponele, son 2008. 5 o 6 millones. Sí, ellos dicen que son más. Ellos dicen que son entre 9 y 12. Bueno. Sí, sí. Brasil, un país que tiene 200 millones de habitantes. Sí, claro, claro. 30% de la población pertenece a estos cultos. La otra pauta que te da también la importancia que tienen estas iglesias en Brasil es que ocupan la 5ª parte de la Cámara de Diputados de Brasil, que tiene 500 miembros, o sea, 100 son parte de la iglesia evangélica. También tiene cierta importancia económica, que representa importancia económica las iglesias evangélicas por la cuestión del diezmo. Claramente, es una forma de recaudar que tienen estas iglesias que le representa muchos ingresos. Tal vez el apoyo más fuerte que tuvo Bolsonaro en estos últimos años, sobre todo en la campaña, fue la Iglesia Universal del Reino de Dios, la de los pastores brasileños que conocemos todos, que están en la mayoría de los canales de televisión. Su fundador, a principios de los 80, Edir Macedo, es un tipo que hoy es pastor, pero es un magnate que es dueño incluso de aviones y demás, pero además de la segunda cadena de televisión más importante de Brasil, que es Record TV, la primera con la que habló Bolsonaro una vez que fue electo presidente. Y volviendo un poco a la cuestión argentina, tenemos un video que les vamos a mostrar de lo que pasó hace 3 años en el templo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, sobre la calle Corrientes. Hay un proyecto para una juventud que se llama Gladiadores del Altar. Es esto que estamos viendo Ahí acá. lo estamos viendo. Sí. ¿Pero qué forman, como militares? Ahí creo que se escucha, a ver. La gran novedad en la Vigilia de los Fuertes fue el lanzamiento del proyecto Gladiadores del Altar. Hombres con un solo objetivo: servir a Dios en el altar. ¡Atención! ¡Gladiadores! ¿Querés poner toda tu juventud y tu vida, presente y futuro, a la disposición de quién? De Dios, diciendo: heme aquí. Esto pasaba acá en Buenos Aires. Eso es acá el famoso templo de la calle Corrientes, que es un templo muy imponente, muy grande. ¿El toque militar es solo decorativo o tiene algún...? No, esto en realidad son juventudes que tienen una formación casi militar, pero que está extendida a lo largo de Latinoamérica. Hay gladiadores del altar, obviamente en Brasil, pero hay en Venezuela, en distintos países de Latinoamérica. Maru, ¿por qué este tipo de movimiento evangélico no es el mismo que el de Argentina? A ver, la Iglesia Universal del Reino de Dios existe en la Argentina. De hecho, esto que veíamos recién sucedió acá. Pero lo que nosotros vimos a la hora de armar esto es que es como si fuera, y se lo preguntábamos a los pastores que visitamos. De hecho, le mostré este video, que muchos de ellos no lo habían visto, y decía, bueno, esto es una secta. Nosotros somos otra cosa. Y ellos lo que dicen es que esto es como la Iglesia Universal del Reino de Dios, es como una escinsión de las iglesias pentecostales, puede llamarse o neopentecostales, y que no tiene nada que ver con el laburo que ellos hacen, ni acá ni internacionalmente, digo, porque hay iglesias, yo estuve en la iglesia del Puente en Quilmes, por ejemplo, que el pastor tiene participación también y participa de iglesias internacionales, es una comunidad enorme. Los de acá tienen una visión más ecuménica, digamos, no tan cerrada. Sí, son también personas que están en la iglesia hace 15, 20, 30, 45 años. Bueno, el de la iglesia del Puente, 45 años. Y ahí lo que notás también en esta penetración del territorio y social, en ese laburo social, que es ahí donde se ve que hay como un enganche, si querés, con la política, porque lo que pasa es que muchas iglesias llegan a donde no llega la dirigencia política, sí, claro, o de una manera distinta a la que llegan las organizaciones sociales tradicionales. Todos, digo, tienen en su mayoría una concepción de un apoyo muy fuerte a la consigna pro vida, pero también hay otras asociaciones que son tal vez un poco más progresistas. Claro, la FAIE, que es... Bueno, ahora lo que pasa es que lo de la discusión del aborto es circunstancial, digamos. Si esto lo ves en extenso en el tiempo, hay otras coincidencias que pueden tener, otros objetivos, más allá
del tema del aborto, que es una discusión puntual. Sí, en cada país tienen tal vez un objetivo distinto. Claro. Ellos lo que dicen hoy que de alguna manera como que los nucleares son la cuestión de los valores, o sea, de la moral y una moral cristiana donde hay la familia, la honestidad, el respeto y el valor de la vida, dicen ellos, en esta consigna de la defensa de las dos vidas. Y tal vez la novedad en estas elecciones es, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la lista de Cambiemos, había, a vos que te gusta hablar del cupo femenino, un cupo casi como si fuera un cupo evangélico. Mira. Y de hecho, la negociación de las listas, bueno, a ver, la persona que nos diga, la comunidad evangélica, quién va a ser, como esperando en la negociación, bueno, cuál es el nombre de los evangélicos, y terminó, bueno, Gabriel Maida en el puesto número 14, que es hijo de uno de los pastores más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Hablábamos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Rosario resultó un experimento exitoso también para las comunidades evangélicas. Cuando a principios de la semana discutíamos en la reunión de producción, fue un dato el que nos acercó a Rosario que nos impresionó. En una manzana hay 4 iglesias evangélicas. Eso habla del tipo de penetración de las iglesias evangélicas en Rosario. Acordate que ahí la lista celeste de Amalia Granata obtuvo 6 bancas, con un pastor llamado Walter Gione como uno de sus referentes. Rosario es la capital del boom evangélico. Estuvo ahí Rolando Barbaro, mirá. Este 16 de junio, en Santa Fe, tenemos la oportunidad de elegir defender la vida, los valores y la familia. ¿Dónde estamos, Walter? Estamos aquí en el comienzo del barrio Empalme Graneros y bueno, estamos en una de las zonas donde más presencia hay de iglesias evangélicas o de congregaciones evangélicas. Hay muchas iglesias evangélicas juntas acá, ¿no? Acá hay muchísimos grupos. Hay mucha necesidad y hay muchos templos. Tremenda la necesidad, exactamente. Este es uno de los templos, ¿verdad? Este es uno de los templos que hace tiempo que vienen haciendo un trabajo muy importante a nivel social. Bueno, el pastor aquí, y justo los encuentran en este momento agrandando el espacio porque reciben mucha gente. Usted es el pastor acá, ¿verdad? El domingo hubo elecciones acá. ¿Ustedes votaron todos juntos con alguna idea en particular? No. Ya sabíamos más o menos, porque estamos a favor de la vida. Nuestro proselitismo tiene que ver con otro, es otra cuestión, tiene que ver con nuestros valores y nuestros principios cristianos. Y nos han querido, como quien dice, convencer de ser un poco punteros de los barrios, ¿no? Y ahí eso nos rehusamos a hacerlo. Fue el tema de la ley de aborto y la movilización de la iglesia, fue más la movilización no de las cabezas ni de los pastores, sino de los fieles mismos. Entendieron el mensaje y salieron a la calle. Y nosotros lo que hacemos es llevar el mensaje y la gente misma responde a ese mensaje. ¿Y el camino para frenar eso es el voto? ¿Es involucrarse bueno, en obviamente, política? somos una gran mayoría que no estamos, como quien dice, mostrando el trabajo social que hacemos. Llega un momento donde si nosotros no nos paramos y decimos, miren, somos muchos y tenemos capacidad de saber elegir lo que nos conviene y lo que creemos que es justo para nosotros. Si no damos ese paso, obviamente que somos totalmente pasados por encima. Esperábamos un buen resultado, como lo dije en las pasos, no gané yo ni ganamos nosotros, sino ganó la defensa de la vida, la defensa de la familia y los valores. Entonces dijimos, bueno, vamos nosotros, vamos con la base. ¿Cuál es la base nuestra? La vida y la familia. Yo creo que en buena hora sería que la clase política entienda este mensaje. En toda la ciudad de Rosario hay más de 750 templos evangélicos que reciben 160.000 fieles cada fin de semana. Solo en este barrio, Empalme Graneros, hay 10 iglesias o congregaciones diferentes, en un radio de 4 cuadras. Buen día. ¿Se puede, pastor? Sí, bendiciones, pastor. ¿Cómo es su iglesia? Es un mensaje de esperanza para tu vida, César. Dios le bendiga. ¿Y hace mucho que están acá? Yo estoy en 1996. Estoy acá. Y acá supongo, están rodeados de mucha necesidad, ¿verdad? Sí. Y ayudamos a los hermanos, ¿sí? Que se congregan acá, que por ahí no tienen trabajo. Los ayudamos con ofrenda, por ahí le damos mercadería, todas esas cosas. Muchas gracias. No, por favor. Sí.
seguimos recorriendo. Dios le bendiga. Un gusto. Y cuando hicimos esta construcción política, que logramos poder que Amalia Granata sea nuestra candidata a diputada, nosotros fuimos por un espacio totalmente independiente, cuando había ofrecimientos de todos los sectores. ¿Qué es lo que espera, no? ¿Qué es lo que se puede hacer de este barrio tan nutrido de gente? Bueno, esperamos que la gente esta vez nos dé su apoyo. Hay mucho por hacer, así que vamos a empezar de a poco tratando de que la gente mejore aunque sea un poco su calidad de vida. Lo que empezamos a hacer es explicarle lo que es la política a la gente, utilizar a veces algunos templos o algunas congregaciones, juntar un grupo de chicos, de jóvenes a veces que estén interesados en la política. Los mismos pastores nos daban la posibilidad y bueno, íbamos y le explicábamos qué es la política, de qué se trata, lo que es la búsqueda del bien común. Acá trabaja la Cámpora, Movimiento Evita, bueno, un montón de otras agrupaciones y que a veces le cuentan una parte de la historia solamente. Y nosotros tratamos de mostrarle el mapa completo. Este es el Ministerio de Restauración Oasis de Jesús, es una iglesia, como bien dice ahí, es una iglesia evangélica pentecostal. Y aquí está el pastor, una iglesia muy importante y muy grande aquí dentro de este barrio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rolando? Estábamos recorriendo el barrio, nos llamó la atención lo cerca que están las iglesias unas de otras. Están muy cerca ustedes de las anteriores. ¿Y por qué hay tanta cercanía en esta manzana que hay 4 templos tan juntos? Porque la necesidad es mucha. Y cuando más iglesia hay, yo creo que es mejor la posibilidad de acercar a la joven, a la persona necesitada. El éxito que tuvo esta elección. ¡Bravo! Así que muchísimas gracias. El domingo sacaron casi 300.000 votos. ¿Crees que estos centros de formación y esta acción política en los templos ayudó? ¿Fue una de las causas de que tuvieran tan buena elección? Lógicamente que ayudó mucho porque nosotros venimos trabajando hace más de 10 años haciendo esta docencia. Lamentablemente nos pasa en los templos que el último 2 o 3 días la gente viene desesperada al pastor a decirle ¿a quién votó? Y no puede pasar eso. Y cuando les vengan a preguntar en las iglesias evangélicas a quién votar en la campaña presidencial. Hoy no estamos en condiciones de poder tener un candidato que pueda justamente representar todos nuestros valores y nuestros principios. Este es otro templo Esta es la asociación, este nombre de Iglesia Asamblea de Dios es la iglesia, por ejemplo, la iglesia más grande de Brasil, se llama Asamblea de Dios. Y yo también pertenezco a esa organización, Asamblea de Dios. La iglesia en Brasil hace años nos sacó 40 años a nosotros de participación política. Solo recién ahora estamos intentando lo que ellos hace 40 años vienen trabajando. Bueno, ahora la gente empezaron a tomar conciencia de que sin participación nos pueden pasar por encima. Entonces tenemos que estar ahí, tenemos que participar. Y desde la iglesia, además de militar en política, también, por ejemplo, el día de elecciones fiscalizan. Nosotros este último domingo tuvimos, creo que aquí en Rosario tuvimos más de 600 fiscales evangélicos que fueron, y católicos también, lógicamente. La gente tomó conciencia de que tiene que estar. Otra iglesia en el mismo barrio, Walter, acá. Exactamente, a 20 metros. Y este modelo de desde las iglesias evangélicas integrarse a la política, ¿se puede reproducir en el resto del país como pasó acá en Santa Fe? De hecho se está haciendo un trabajo muy importante a nivel nacional. ¿Y eso incluye que la iglesia ponga plata en la política? No, la iglesia no pone solo un peso. Nosotros tenemos algo que no lo puede, que hoy no lo pueden lograr ningún partido político. Que nosotros sin dinero podemos hacer campañas porque podemos llegar al mensaje directamente a la gente que sabemos que nos puede apoyar. La multiplicación de iglesias evangélicas en Santa Fe no es un fenómeno exclusivo de los barrios más humildes. Estuvimos en el templo más grande de Rosario, que recibe miles de fieles de clase media. En el marco de las visitas de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner a Rosario por la celebración del Día de la Bandera, también se habló de política y de la grieta. Esta mañana vino el presidente. Esta tarde viene la expresidenta.
Se prepararon bien para dividir y mostrar la grieta más todavía. Hoy nosotros estamos aquí. El pueblo de Dios. Somos el puente para la grieta. Hablando de la grieta, Sí. la grieta política. Sí. ¿Por qué llega esto aquí al estrado Bueno, de este templo? no solamente porque el hecho de que somos cristianos evangélicos, sino porque somos ciudadanos y nos molesta mucho, especialmente los pastores, de ver a la gente que está contrariada, uno contra otro. ¿En las iglesias se habla de estos temas? ¿Se habla de la política en las iglesias evangélicas? Se habla. El deseo que las cosas funcionen bien, esto va a llevar que cuando haya algún representante nuestro, entonces lo apoyemos, ¿no? Y en Argentina son millones y millones de los cristianos evangélicos que estoy seguro que cuando hay una persona que levante alguna bandera con principios muy claros, claro que lo vamos a ayudar. Bien, hablábamos del tema del aborto como un punto circunstancial, pero en Rosario, bueno, estuviste ahí, Rolando, es como el aglutinante de las iglesias. Sí, Jorge, fue como el disparador para que se metieran de lleno en política. Lo usaron, si se quiere, como excusa, como bandera para llevar a los fieles a votar a un candidato. Amalia Granata se convirtió de alguna manera en la cara visible. Sacó 270.000 votos, ¿no? Sí, casi 300.000 votos. En 8 de los 19 departamentos de Santa Fe se convirtieron en la segunda fuerza. Superaron al PJ y a Cambiemos. Y en la general de diputados provinciales quedaron terceros, atrás del socialismo y del PJ, pero muy cerca. Metieron 6 legisladores, de los cuales uno es Walter Gione, que es este pastor con el que hablábamos, que es hijo y nieto de pastores, que es de la misma iglesia brasileña que apoyó a Bolsonaro, y que aclara, y antes apoyamos a Lula. Lo que pasa es que en su momento Lula nos defraudó con algunos temas que ellos creen que son esenciales, y nos fuimos a Bolsonaro, y ahora decidimos que tenemos que ser nosotros mismos. En la lista también hay un profesor universitario que está cerca de ser pastor, y también hay referentes católicos. El tema, Jorge, lo que dicen es, nosotros hacemos campaña casi gratis, no ponen publicidad, vos vas por Rosario, no hay carteles de ellos. Vos ves carteles del PJ, de Perotti, bueno, del no socialismo, necesitan porque convocan una cantidad de gente porque ellos increíble. hacen la campaña boca a boca, hacen la campaña por WhatsApp, me decía Gione, hicimos todo por WhatsApp y en lo que más gastamos es en nafta, en ir de una iglesia a otra llevando nuestro mensaje. Además, el domingo, día de elecciones, o cierran sus templos o los modifican los horarios para que los fieles puedan ir a votar. Los fieles, muchos de ellos son fiscales de mesa y así se aseguran que no les pianten votos en el recuento. Este es el modelo que fue exitoso en Santa Fe, una lista corta, no tenían candidato a gobernador, pero poderosa. Fíjate que Amalia Granata el viernes estuvo con Macri, Macri la recibió en Olivos, evidentemente están intentando seducirlos para ver cómo juegan en las elecciones de octubre. Bien, el voto divino, un tema de